El despertador de plástico barato sonó a las 4 de la mañana. Isabel Moreno abrió los ojos en la oscuridad de su pequeña habitación en el barrio de Carabanchel, donde el papel tapiz se despegaba de las paredes húmedas y el olor a moho se mezclaba con el aroma del café barato que preparaba todas las madrugadas. Tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos y las manos agrietadas por el detergente la hacían parecer una década mayor. Se levantó en silencio, envuelta en una bata desgastada, y caminó descalza hacia el pequeño rincón que servía como cocina. En la mesa de formica rayada, un sobre manila esperaba, sellado con cinta adhesiva amarillenta. Lo había recibido la semana anterior, pero no se atrevía a abrirlo. Adentro estaban los resultados de las últimas pruebas médicas de su madre, quien llevaba 6 meses en coma en el Hospital La Paz. Isabel sabía, por la mirada evasiva del doctor, que las noticias no serían buenas. Preparó el café aguado y se sentó, sosteniendo la taza con ambas manos, como si pudiera absorber su calor. Su mirada se posó en la pequeña fotografía pegada al refrigerador con cinta adhesiva. Ella y su madre en tiempos mejores, hace 5 años, antes del accidente, antes de que todo se derrumbara. El accidente de autobús que dejó a su madre en estado vegetativo también había destruido su futuro. Isabel había estado a punto de graduarse como enfermera especializada en neurología infantil. Faltaban solo 3 meses para su examen final, cuando todo cambió. Las facturas del hospital comenzaron a llegar, cada una más aterradora que la anterior. Tuvo que abandonar la universidad, vender todo lo que tenían y buscar cualquier trabajo que pagara en efectivo. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Ahora, 5 años después, trabajaba 3 turnos. Limpiaba oficinas de madrugada, servía mesas en el restaurante El Cisne de Oro durante el día, y por las noches cuidaba a un anciano enfermo en su apartamento. Dormía en promedio 4 horas diarias. Comía una vez al día, y cada centavo que ganaba iba directo al hospital, manteniendo viva a la única persona que le quedaba en el mundo. Isabel se duchó rápidamente con agua fría. El calentador llevaba meses roto, y se vistió con su uniforme de mesera. Una blusa blanca con manchas que ningún detergente podía quitar completamente. Una falda negra con el dobladillo descosido que había remendado con hilo del color equivocado, y unos zapatos negros de imitación de cuero que le lastimaban los pies, pero eran los únicos que tenía. Se miró al espejo agrietado del baño. Sus ojos cafés, alguna vez brillantes y llenos de esperanza, ahora lucían apagados, rodeados de ojeras profundas. Su cabello castaño, recogido en un moño apretado, tenía algunas canas prematuras que no se molestaba en cubrir. Tocó suavemente la pequeña cicatriz en su mejilla izquierda, un recuerdo del día en que un cliente borracho le arrojó un vaso. El gerente no hizo nada. Ella necesitaba el trabajo. Antes de salir, Isabel hizo algo que hacía cada mañana. Sacó de debajo de su colchón un cuaderno gastado con tapas de cartón azul. Era su antiguo cuaderno de práctica de enfermería, lleno de notas meticulosas sobre el cuidado neurológico de pacientes pediátricos. Lo hojeó lentamente, pasando los dedos sobre los diagramas que había dibujado con tanto cuidado. El sistema nervioso, las técnicas de estimulación sensorial, los protocolos de emergencia para crisis epilépticas. Había una página específica marcada con una cinta roja desgastada. En ella había escrito en tinta azul desvanecida: signos de fotosensibilidad extrema en niños, retracción ante la luz, espasmos musculares faciales, gritos de dolor agudo, tratamiento inmediato, oscurecer ambiente, aplicar presión suave en puntos temporales, técnica de respiración guiada. Cerró el cuaderno y lo guardó de nuevo. Ese conocimiento ya no le servía de nada. Ya no era estudiante de enfermería. Era solo una mesera, una invisible, una nadie. Salió al frío amanecer de Madrid. Las calles aún estaban oscuras,
iluminadas solo por las farolas amarillentas que parpadeaban. Caminó hasta la parada del autobús, donde otros trabajadores nocturnos esperaban en silencio, cada uno perdido en su propio cansancio. Cuando subió al autobús, encontró un asiento junto a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. En su reflejo borroso, por un momento, vio a la joven que había sido, la estudiante brillante con un promedio perfecto, la hija devota que cuidaba ella a su madre con amor, la mujer que creía que el trabajo duro y la bondad eventualmente serían recompensados. Pero esa mujer había muerto en el mismo accidente que dejó a su madre en coma. La que quedaba era solo un fantasma, sirviendo mesas, limpiando pisos, sobreviviendo un día a la vez. Isabel cerró los ojos, sintiendo el traqueteo del autobús. En su mente, como todas las mañanas, rezó una pequeña oración. Solo un poco más de tiempo, mamá. Solo aguanta un poco más. Encontraré la forma de salvarte. Lo prometo. El autobús giró hacia el centro de la ciudad, donde las luces se volvían más brillantes y las calles más limpias, hacia el distrito donde vivía la gente que nunca sabría lo que era contar monedas para comprar pan, hacia el Cisne de Oro, el restaurante donde los ricos celebraban mientras ella arrastraba los pies durante 12 horas seguidas, hacia el lugar donde, en solo unas horas, su vida cambiaría para siempre. Aunque en ese momento, mientras bajaba del autobús y caminaba hacia la entrada trasera del restaurante, Isabel Moreno no tenía idea de que el destino ya había comenzado a tejer su red. Nicolás Mendoza despertó en su suite del Hotel Ritz a las 7 de la mañana, como siempre. Su rutina era precisa, militar. 30 minutos de ejercicio en su gimnasio privado, 20 minutos bajo la ducha de mármol italiano, 15 minutos para afeitarse y vestirse con uno de sus trajes de Armani hechos a medida. A las 8 en punto, su asistente personal, Javier, lo esperaba en el vestíbulo con el itinerario del día impreso en papel de lino. Nicolás tenía 45 años y era el fundador de Mendoza Tech, una empresa de inteligencia artificial que había revolucionado la industria médica española. Su fortuna personal se estimaba en más de 200 millones de euros. Los periódicos lo llamaban el visionario de la tecnología sanitaria. Las revistas de negocios lo incluían regularmente en sus listas de los empresarios más influyentes de Europa. Pero detrás de la imagen pública del magnate brillante había un hombre perseguido por una sola obsesión. En su maletín de cuero, junto a los contratos millonarios y las propuestas de inversión, Nicolás llevaba una fotografía enmarcada en plata. La sacaba y la miraba al menos 10 veces al día. En ella, un niño de aproximadamente 10 años sonreía a la cámara. Tenía los mismos ojos verdes que Nicolás, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda. Llevaba una camiseta de fútbol del Real Madrid y abrazaba un balón. El niño se llamaba Mateo y había desaparecido hace exactamente 12 años. Nicolás se sentó en el asiento trasero de su Mercedes negro, con Javier al volante. Mientras cruzaban las calles de Madrid hacia las oficinas de Mendoza Tech, Nicolás acarició el marco de plata con el pulgar, un gesto que había repetido miles de veces hasta desgastar ligeramente el metal. «Señor Mendoza», dijo Javier suavemente, mirándolo por el espejo retrovisor. «Hoy tiene la reunión con los inversores japoneses a las 11. También la conferencia de prensa sobre el nuevo software de diagnóstico a las 3. Y esta noche, la cena benéfica en el Cisne de Oro a las 8. «Cancela la cena», respondió Nicolás sin levantar la vista de la fotografía. «Señor, ya la ha cancelado 3 veces este mes. Los organizadores están...» «Cancélala». Javier suspiró pero asintió. Conocía a Nicolás desde hacía 15 años. Había visto cómo el hombre brillante y carismático se había transformado lentamente en una máquina de trabajo, usando el éxito empresarial como una forma de no pensar en el vacío que Mateo había dejado. El día que Mateo desapareció,
Nicolás estaba en una reunión crucial con inversores en Barcelona. Su esposa, Carolina, había llevado al niño al Parque del Retiro. En un momento de distracción, mientras ella respondía a una llamada telefónica, Mateo se alejó corriendo detrás de una paloma. Cuando Carolina levantó la vista, el niño había desaparecido. La policía buscó durante meses. Encontraron su camiseta del Real Madrid cerca de un río, pero nunca un cuerpo. Algunos decían que había sido secuestrado, otros que se había ahogado y el río se había llevado el cuerpo. Las teorías abundaban, pero nunca hubo respuestas. Carolina no pudo soportarlo. Se sumió en una depresión profunda y 3 años después se suicidó dejando una nota de 2 palabras. Perdóname, Mateo. Desde entonces, Nicolás había vivido 2 vidas paralelas. En una, era el exitoso empresario que construía imperios. En la otra, era el padre destrozado que pagaba a investigadores privados, que seguía cada pista sin importar cuán absurda fuera, que nunca dejaba de buscar. Javier, dijo Nicolás de repente, ¿recibiste el informe del nuevo investigador? Sí, señor. Llegó anoche. Javier titubeó. Otro callejón sin salida, me temo. Nicolás apretó la mandíbula. Contrataré a otro. Señor, ya ha contratado a 17 investigadores en los últimos 2 años. Todos dicen lo mismo. Después de tanto tiempo, las posibilidades de... No me hables de posibilidades. La voz de Nicolás se volvió cortante como un cuchillo. Mi hijo está en algún lugar, y lo encontraré aunque me lleve el resto de mi vida. Javier guardó silencio. Había aprendido a no discutir cuando Nicolás entraba en ese estado. El coche se detuvo frente al imponente edificio de cristal y acero de Mendoza Tech. Nicolás bajó, ajustándose la corbata, transformándose instantáneamente en el magnate frío y controlado que todos conocían. Pero la fotografía de Mateo permanecía en su bolsillo interior, presionando contra su corazón como un recordatorio constante del único fracaso que ninguna cantidad de dinero podía remediar. Mientras caminaba hacia la entrada, su teléfono sonó. Era su secretaria. Señor Mendoza, los organizadores de la cena benéfica insisten en que asista esta noche. Dicen que su presencia es crucial para la recaudación de fondos. Es para el nuevo ala pediátrica del Hospital La Paz. Nicolás se detuvo. Hospital La Paz, el mismo hospital donde habían llevado a Mateo para exámenes médicos semanas antes de su desaparición. El lugar estaba lleno de recuerdos dolorosos, pero la culpa tenía una forma de torcer el brazo. Está bien, suspiró. Confirma mi asistencia, pero solo por 1 hora. Entendido, señor. La reserva está a nombre de Mendoza Tech, en el Cisne de Oro, a las 8 en punto. Nicolás colgó y guardó el teléfono. Miró hacia el cielo gris de Madrid, donde las nubes amenazaban lluvia. No sabía que en ese restaurante, una mesera agotada llevaría en su memoria el único secreto capaz de devolverle lo que había perdido. El Cisne de Oro brillaba bajo las lámparas de araña de cristal checoslovaco. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco inmaculado, cada una decorada con arreglos de rosas importadas. El murmullo de conversaciones elegantes se mezclaba con el tintineo de copas de champán y el suave sonido de música clásica proveniente del piano de cola en la esquina. Isabel arrastraba los pies de mesa en mesa, su bandeja de plata pesando cada vez más con cada hora que pasaba. Llevaba ya 11 horas de pie. El dolor en sus pantorrillas era tan intenso que había dejado de sentirlo, convertido en un entumecimiento constante. Su estómago gruñía, recordándole que solo había comido un trozo de pan esa mañana. ¡Isabel!, gritó Ricardo, el gerente, desde la entrada de la cocina. La mesa privada del 2.º piso. El señor Mendoza acaba de llegar. Es el evento más importante de la noche. Si cometes un error, cualquier error, estás despedida. ¿Entendido? Isabel asintió, tragando saliva. Sus manos temblaron ligeramente mientras alisaba su blusa arrugada. El 2.º piso
Era donde los verdaderamente ricos cenaban, aislados de las miradas comunes. Subió las escaleras de mármol, cada paso una pequeña agonía. La sala privada Emperador estaba bañada en una luz dorada y suave. Una larga mesa estaba preparada para 12 personas, pero por ahora solo había 3. Nicolás Mendoza en la cabecera, impecable en su traje gris oscuro. A su lado, un hombre mayor con lentes que hablaba animadamente sobre proyecciones financieras. Y frente a ellos, una mujer elegante con un vestido de noche color vino que revisaba su teléfono con expresión aburrida. Isabel entró en silencio, con la cabeza gacha, invisible como le habían enseñado a ser. Comenzó a servir agua en las copas de cristal, sus manos automáticas después de años de repetir los mismos movimientos. Entonces, Nicolás, decía el hombre mayor, la expansión a Asia es inevitable. Tus algoritmos de diagnóstico están revolucionando la pediatría. Los hospitales de Tokio están rogando por... No esta noche, Arturo, interrumpió Nicolás con voz cansada. Esta noche solo estoy aquí por obligación. La mujer del vestido vino dejó escapar una risa seca. Siempre tan romántico, Nicolás. Por eso tus relaciones duran menos que una reunión de junta directiva. Isabel sirvió el vino tinto en la copa de Nicolás. Su mano temblaba por el cansancio. Una gota, solo una gota, cayó sobre el inmaculado mantel blanco. Se extendió como sangre sobre nieve. El silencio fue instantáneo. Ricardo apareció de la nada, su rostro enrojecido de furia. «¡Idiota! ¿Qué has hecho?» «Yo... lo siento mucho. Yo...» Isabel se agachó de inmediato, sacando una servilleta de su bolsillo para limpiar. «No te muevas», ordenó Nicolás con voz fría. Ni siquiera la miró directamente, como si ella fuera un objeto defectuoso. «Ya hiciste suficiente daño». «Señor Mendoza, la despediré inmediatamente», se apresuró a decir Ricardo. «Esta incompetente no merece servir a clientes de su calibre». Isabel se quedó congelada en su posición agachada, con la servilleta en la mano. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mordió el labio con fuerza. No podía perder este trabajo. No podía. «Por favor», susurró. «Fue un accidente. No volverá a pasar». «Los accidentes», dijo la mujer del vestido vino con desprecio, «son lo que ocurre cuando contratan a gente sin educación. Miren sus manos. Están agrietadas, sucias. Probablemente no se ha lavado bien. ¿Quién sabe qué bacterias está esparciendo por nuestra comida?» Las palabras fueron como bofetadas. Isabel miró sus propias manos, las manos que lavaba hasta dejarlas en carne viva, las manos que temblaban de cansancio después de 3 trabajos. Las escondió rápidamente detrás de su espalda. «Larisa tiene razón», dijo Arturo. «El servicio de este lugar se está deteriorando. Cuando uno paga precios premium, espera personal premium». Ricardo agarró a Isabel del brazo con fuerza, lo suficientemente fuerte para dejar marcas. «Vámonos, ahora». Pero justo cuando Ricardo tiraba de ella hacia la puerta, algo cayó del bolsillo del delantal de Isabel. Su viejo cuaderno de enfermería, el que había guardado esa mañana para leerlo durante su único descanso de 15 minutos, golpeó el suelo con un ruido sordo. Se abrió en una página específica, la página marcada con la cinta roja. Nicolás, que había estado a punto de regresar a su conversación, se detuvo. Su mirada cayó sobre el cuaderno abierto. Vio los diagramas dibujados a mano del sistema nervioso pediátrico. Vio las notas meticulosas sobre fotosensibilidad. Y vio algo más. En el margen de la página había una pequeña fotografía pegada con cinta adhesiva desgastada. La fotografía de un niño de aproximadamente 10 años, con ojos verdes brillantes y un hoyuelo en la mejilla izquierda. Llevaba una camiseta del Real Madrid. El mundo de Nicolás se detuvo. «Espera», dijo, su voz apenas un susurro. Ricardo se detuvo, todavía agarrando el brazo de Isabel. «¿Señor?» Nicolás se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás con un ruido sordo.
Caminó hacia Isabel, sus ojos fijos en el cuaderno en el suelo. Se arrodilló, algo impensable para un hombre de su posición, y recogió el cuaderno con manos temblorosas. «Esta fotografía», dijo, su voz quebrándose. «Este niño, ¿de dónde la sacaste?» Isabel lo miró, confundida por el cambio repentino en su tono. Ya no había frialdad en sus ojos, solo una intensidad aterradora. Yo lo cuidé», susurró. «Hace 5 años, en el Hospital La Paz. Estaba en mi rotación de práctica de enfermería pediátrica cuando... ¿Cuándo qué?» Nicolás la agarró de los hombros, su agarre desesperado. «¿Cuándo qué? Dímelo». «Cuando el niño sin nombre llegó en ambulancia», terminó Isabel, las lágrimas finalmente brotando. «Después del accidente del autobús. El niño que nadie reclamó. El niño que entró en coma y nunca despertó». El rostro de Nicolás se puso pálido como papel. «No, no puede ser. Lo cuidé durante 3 meses», continuó Isabel, su voz temblando. «Nadie venía a visitarlo. No tenía identificación. La policía dijo que probablemente era un huérfano. Pero yo tomé esta foto el día antes de que me obligaran a abandonar la universidad. Porque alguien tenía que recordarlo. Alguien tenía que...» Isabel no pudo terminar porque Nicolás había caído de rodillas, el cuaderno apretado contra su pecho, sollozando como un niño perdido. «¡Mateo!», gimió. «¡Mi Mateo! ¡Mi hijo!». Y en ese momento, en la elegante sala privada de El Cisne de Oro, mientras los ricos miraban atónitos, un millonario se rompió frente a una mesera que acababa de decirle que su hijo muerto llevaba 5 años en coma en el mismo hospital donde su difunta esposa solía ir a rezar. El hijo que había buscado en cada rincón del mundo había estado a solo 20 kilómetros de distancia, sin nombre, sin familia, sin nadie, excepto por una estudiante de enfermería que no podía permitir que muriera solo. El silencio en la sala privada era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Larisa había dejado caer su copa de champán, el líquido dorado esparciéndose sobre el mantel como una mancha de oro. Arturo estaba paralizado, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Ricardo soltó el brazo de Isabel como si quemara. Nicolás seguía de rodillas, abrazando el cuaderno contra su pecho, sus hombros temblando con cada sollozo ahogado. El magnate que controlaba imperios multimillonarios se había desmoronado por completo ante una fotografía borrosa pegada con cinta adhesiva en un cuaderno gastado. Isabel se quedó de pie, sus piernas temblando no solo por el cansancio, sino por el peso de lo que acababa de revelar. Sus labios se movían en silencio, tratando de formar palabras que no llegaban. Había guardado ese secreto durante 5 años. Un niño sin nombre que había cuidado con devoción durante su rotación. El niño que le había roto el corazón porque nadie lo reclamaba. «Señor Mendoza», dijo Arturo suavemente, recuperando la voz. «Esto tiene que ser un error. Mateo fue declarado muerto hace años. La policía cerró el caso. Usted mismo vio el informe forense sobre la ropa encontrada en el río». «¡Nunca encontraron un cuerpo!», gritó Nicolás, levantando la cabeza bruscamente. «Nunca hubo un cuerpo. Solo su camiseta». Se puso de pie con dificultad, aún aferrando el cuaderno, y se giró hacia Isabel. Sus ojos estaban rojos, su rostro empapado de lágrimas, toda su compostura destruida. «Tú», dijo, su voz ronca. ¿El niño sigue vivo?» Isabel asintió lentamente. «Está en el Hospital La Paz, en la unidad de cuidados de largo plazo. Cama 22, ala oeste del 3er piso. Ingresó el 5 de agosto, hace 5 años. Traumatismo cráneoencefálico severo del accidente. Entró en coma y nunca despertó». «¿Por qué?». Nicolás se acercó a ella, su voz quebrándose. «¿Por qué nadie me avisó? ¿Por qué la policía nunca conectó...?» «Porque no tenía identificación», interrumpió Isabel suavemente. «Cuando llegó en la ambulancia, no llevaba nada encima.
Su ropa estaba destrozada. Los paramédicos dijeron que había sido arrojado del autobús durante el impacto. La policía asumió que era un niño indigente, quizás hijo de inmigrantes sin papeles. Tomaron sus huellas, pero no coincidían con ningún registro porque nunca lo registré en el sistema nacional. Terminó Nicolás, su voz apenas un susurro. Carolina y yo íbamos a hacerlo ese verano. Seguimos posponiendo el trámite. Pensamos que teníamos tiempo. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra la silla. Arturo se apresuró a sostenerlo. Isabel continuó, sus propias lágrimas corriendo por sus mejillas. Hice todo lo que pude por él. Cuando estaba en mi rotación, lo cuidaba más que a mis otros pacientes. Le hablaba, le leía cuentos, le ponía música. Los médicos decían que era inútil, que el daño cerebral era demasiado severo, pero yo no podía abandonarlo. Sentí que alguien en algún lugar lo estaba buscando. ¿Y por qué dejaste de cuidarlo?, preguntó Nicolás, cada palabra un esfuerzo. El rostro de Isabel se contrajo de dolor. Mi madre tuvo el accidente, el mismo accidente de autobús. Era el autobús número 47 que iba hacia Atocha. Ella estaba sentada en la parte delantera. El niño, Mateo, estaba en la parte trasera. Cuando el autobús volcó, ambos fueron gravemente heridos. La conexión golpeó a Nicolás como un rayo. Tu madre está en el mismo hospital. Cama 18, misma ala, asintió Isabel. 2 habitaciones más abajo, ambos en coma, ambos olvidados por un sistema que no tiene recursos para pacientes sin seguro privado. Tuve que abandonar la universidad para pagar las facturas, y aún así no es suficiente. Cada mes me dicen que si no puedo pagar, tendrán que desconectar el soporte vital. Nicolás cerró los ojos, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Su hijo y la madre de esta mujer habían compartido el mismo destino, el mismo accidente, la misma condena. Y esta mesera agotada, esta mujer que él acababa de humillar y casi despedir, había estado cuidando de ambos con lo poco que tenía. Ricardo, dijo Nicolás de repente, su voz recuperando algo de su habitual autoridad. Lárgate, todos ustedes, salgan ahora. Pero señor Mendoza, la cena benéfica, los otros invitados están. ¡Fuera! El grito de Nicolás resonó en las paredes. Larisa y Arturo se apresuraron hacia la puerta. Ricardo los siguió, lanzando una mirada venenosa a Isabel antes de desaparecer. Cuando la puerta se cerró, Nicolás y Isabel se quedaron solos. Nicolás caminó hacia la ventana que daba a las luces de Madrid, su espalda tensa. Pasó un largo minuto en silencio. Cuando habló, su voz era diferente, ya no la del magnate arrogante, sino la de un padre destrozado. He gastado millones buscándolo. Contraté a los mejores investigadores de Europa. Seguí pistas en 3 continentes, y todo este tiempo, él estaba a 20 kilómetros de mi oficina. Se giró hacia Isabel, y ella vio algo en sus ojos que no había visto antes. Vulnerabilidad absoluta. «Llévame con él», dijo Nicolás. «Por favor, ahora mismo». Isabel titubeó. Son casi las 10 de la noche. El hospital no permite visitas después de las 8 y... No me importa si tengo que comprar el maldito hospital, interrumpió Nicolás. He esperado 5 años sin saberlo. No esperaré ni un segundo más ahora que sé la verdad. Sacó su teléfono y marcó rápidamente. Javier, trae el coche al Cisne de Oro, ahora, y llama al director del Hospital La Paz. Dile que Nicolás Mendoza llegará en 15 minutos y que si no me dejan entrar a la unidad de cuidados de largo plazo, 3ª planta ala oeste, compraré el hospital mañana y despediré a todo el personal de seguridad. Colgó y miró a Isabel. ¿Vienes conmigo? Yo tengo que terminar mi turno. Si no lo hago, Ya no trabajas aquí, dijo Nicolás firmemente. A partir de este momento, trabajas para mí. Tu único trabajo es llevarme con mi hijo y decirme todo lo que sepas sobre su condición. Te pagaré lo que pidas.
Isabel negó con la cabeza, las lágrimas brotando de nuevo. No quiero su dinero. Entonces mi profesor era el doctor Navarro, dijo Isabel en voz baja. Antes de su muerte, era el mejor neurólogo pediátrico de España. Me enseñó que los pacientes siempre comunican, solo tenemos que aprender a escuchar. Nicolás miró a Isabel con una mezcla de gratitud y asombro. Esta mujer, a quien había tratado como invisible apenas horas atrás, había estado salvando a su hijo con su observación y cuidado, cuando todos los demás se habían rendido. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué te importó tanto? Era solo un paciente sin nombre. Isabel miró a Mateo, su mano aún sosteniendo la de él. Porque mi madre está en la habitación 18, y sé lo que es amar a alguien que no puede responder. Sé lo que es negarse a rendirse cuando todos los demás dicen que es inútil. Sus ojos se encontraron con los de Nicolás. No podía salvar a mi madre, pero pensé que tal vez podía salvar a alguien más, que tal vez, en algún lugar, un padre estaba buscando a su hijo y merecía tenerlo de vuelta. El silencio que siguió fue roto solo por el pitido constante de las máquinas y la suave melodía que aún sonaba en los auriculares de Mateo. Nicolás se puso de pie lentamente, caminó alrededor de la cama hasta quedar frente a Isabel. Sin una palabra, tomó sus manos agrietadas y ásperas entre las suyas. «Perdóname», dijo, su voz quebrándose. «Perdóname por cada palabra cruel, cada mirada de desprecio. Tú eres la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida». Isabel comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. 5 años de carga, de secretos guardados, de cuidar sola en silencio. Finalmente encontraban su voz. «Solo quería que alguien lo recordara», sollozó. «Solo quería que alguien supiera que había existido, que había sido amado». «Y ahora lo sabe», dijo Nicolás. «Ahora todos lo sabemos. Gracias a ti, mi hijo tiene una segunda oportunidad, y yo también». Ramírez ordenó que trajeran sillas a la habitación. Esa noche, nadie iba a dormir. Mientras Nicolás se sentaba junto a la cama de Mateo, sosteniendo la mano de su hijo y hablándole suavemente, Isabel se sentó al otro lado, su cuaderno de enfermería abierto en su regazo. Carmen trajo café y, por insistencia de Nicolás, un bocadillo para Isabel, quien no había comido en más de 12 horas. «Cuéntame todo», dijo Nicolás, «desde el momento en que lo trajeron. No omitas ningún detalle». Isabel respiró hondo, sus dedos trazando las páginas de su cuaderno. Fue el 5 de agosto, aproximadamente a las 6 de la tarde. Yo estaba terminando mi turno cuando escuché la alarma de emergencia. Una ambulancia llegó con víctimas del accidente del autobús 47. Hubo 23 heridos y cuatro muertos. Su voz se quebró al recordar. Nicolás esperó pacientemente. Mi madre estaba entre los heridos críticos. La reconocí de inmediato cuando la trajeron en camilla. Estaba inconsciente, sangrando de la cabeza. Quise ir con ella, pero el doctor Navarro me detuvo. Me dijo: «Isabel, eres enfermera primero, hija después. Hay otros que también necesitan ayuda». «Así que lo obedeciste», dijo Nicolás suavemente. «Lo intenté. Estaba tratando de atender a otros pacientes cuando trajeron a Mateo». Isabel miró al niño en la cama. Estaba en tan mal estado. Su cráneo tenía una fractura severa, múltiples contusiones. Los paramédicos dijeron que había sido arrojado hacia la parte trasera del autobús durante el impacto. Estuvo inconsciente bajo los escombros durante casi 20 minutos antes de que lo encontraran. Nicolás cerró los ojos. El dolor físico de imaginar lo que su hijo había sufrido era casi insoportable. «Lo llevaron directamente a cirugía», continuó Isabel. «Operación de emergencia para reducir la presión en su cerebro. Sobrevivió, lo cual fue un milagro según los médicos, pero entró en coma profundo. Cuando finalmente pude verlo en recuperación, 3 días después,
Me impactó inmediatamente. ¿Qué te impactó?, preguntó Nicolás. Isabel señaló una página en su cuaderno donde había dibujado un diagrama del rostro de un niño. Sus manos tenía callos en lugares específicos de sus dedos. Aquí, aquí y aquí. Señaló las posiciones. Los mismos callos que desarrollan los niños que juegan videojuegos de forma intensiva, específicamente con controladores de PlayStation. También tenía una pequeña cicatriz en el mentón, muy vieja, y cuando le revisé los dientes, vi que tenía un trabajo de ortodoncia costoso, no el tipo que proporciona el sistema público. Nicolás asintió lentamente. Mateo era adicto a los videojuegos. La cicatriz en el mentón fue de cuando se cayó de su bicicleta a los 6 años. Y sí, usaba brackets. Eso me dijo que venía de una familia de clase media o alta, dijo Isabel. Pero no tenía identificación. Ningún padre había llamado reportando a un niño desaparecido que coincidiera con su descripción. La policía asumió que tal vez sus padres también habían muerto en el accidente, pero ninguno de los fallecidos coincidía con ser sus familiares. ¿Por qué no?, preguntó Nicolás confundido. Porque no estabas en el autobús, dijo Ramírez, que había estado escuchando en silencio. La policía buscó víctimas adultas que pudieran ser los padres del niño. Nunca expandieron la búsqueda a personas desaparecidas reportadas de otros incidentes. Y yo... La voz de Nicolás se quebró. Yo estaba buscando en ríos, en bosques, en cada lugar menos en los hospitales, porque la policía me aseguró que habían revisado todos los hospitales de la región. Revisaron bajo el nombre Mateo Mendoza, dijo Isabel suavemente. Pero aquí, él estaba registrado como paciente no identificado, masculino, edad estimada, 10 años, víctima de accidente de tránsito. La enormidad del error burocrático los golpeó a todos. Un simple fallo en la comunicación entre departamentos, una base de datos que no se cruzó con otra, y un padre y su hijo habían permanecido separados durante 5 años. «Continúa», pidió Nicolás después de un largo silencio. ¿Qué pasó después? Isabel pasó varias páginas de su cuaderno. Los primeros 2 meses fueron críticos. Estaba en terapia intensiva, luchando entre la vida y la muerte. Yo lo visitaba siempre que podía, entre cuidar a mi madre y mis estudios. Noté que respondía sutilmente a ciertos estímulos. Un día estaba llorando junto a la cama de mi madre, y sin pensar me acerqué a ver a Mateo. Le hablé sobre mi madre, sobre el miedo de perderla, y su monitor cardíaco cambió. Solo un poco, pero cambió. Estaba respondiendo a tu emoción, dijo Ramírez fascinado. Eso pensé. Así que comencé un experimento informal. Le hablaba sobre diferentes cosas y documentaba sus respuestas físicas. Descubrí que respondía más fuertemente a historias sobre fútbol, específicamente sobre el Real Madrid. Su ritmo cardíaco se aceleraba ligeramente cada vez que mencionaba el nombre del equipo. Nicolás soltó una risa ahogada, mitad sollozo, mitad alegría. Era fanático del Real Madrid. Teníamos entradas de temporada. Íbamos a todos los partidos juntos. También descubrí que odiaba las agujas, continuó Isabel. Cuando las enfermeras venían a tomar muestras de sangre, su presión arterial aumentaba notablemente, incluso antes de que lo tocaran, como si su subconsciente reconociera lo que estaba a punto de pasar. Pasó a otra página, esta marcada con una cinta diferente. Pero el momento más significativo fue 3 meses después del accidente. Era el 5 de noviembre. Yo estaba sentada junto a él, leyéndole un libro de cuentos, algo que el doctor Navarro me había recomendado hacer con pacientes en coma. De repente, comenzó a llorar. No eran lágrimas reflejas, eran lágrimas reales, con sollozos silenciosos. ¿Por qué?, preguntó Nicolás, inclinándose hacia adelante. Al principio no lo entendí, pero luego me di cuenta de la fecha, 5 de noviembre. Revisé el calendario y vi que era el cumpleaños de alguien importante ese día.
Isabel miró directamente a Nicolás. ¿Es su cumpleaños? Nicolás negó con la cabeza, pero luego se quedó helado. Es el cumpleaños de Carolina, mi difunta esposa, la madre de Mateo. Isabel asintió lentamente. Él recordaba, incluso en coma, en algún lugar profundo de su mente, recordaba el cumpleaños de su madre. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Nicolás ahora. Carolina murió 3 años después de que Mateo desapareció. Ella nunca supo que él estaba vivo. Murió creyendo que lo habíamos perdido para siempre. Lo siento mucho, susurró Isabel. Hubo un largo silencio. Luego, Nicolás habló de nuevo. ¿Por qué dejaste de visitarlo? Dijiste que abandonaste la universidad. ¿Fue solo por las facturas médicas? El rostro de Isabel se oscureció. Fue más complicado que eso. El doctor Navarro, mi mentor, murió repentinamente de un ataque cardíaco. Después de su muerte, el nuevo jefe del departamento, el doctor Soto, revisó todos los casos. Cuando descubrió que yo estaba dedicando tiempo no autorizado a un paciente sin nombre, me llamó a su oficina. ¿Qué te dijo?, preguntó Ramírez, su expresión preocupada. Me dijo que estaba emocionalmente comprometida, de forma inapropiada, con un paciente, que mi comportamiento era poco profesional. Me advirtió que si continuaba desperdiciando recursos del hospital en un caso sin esperanza, sería expulsada del programa. Isabel apretó su cuaderno, pero no podía abandonarlo, así que seguí yendo, en secreto, durante mis descansos. ¿Y te descubrió?, preguntó Nicolás. Sí. Un mes después, me encontró en la habitación de Mateo a las 3 de la mañana. Yo había venido después de mi turno en la cafetería porque sabía que nadie estaría despierto. Estaba cambiándole la posición para prevenir úlceras por presión, algo que las enfermeras nocturnas a menudo omitían hacer con pacientes sin familia. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen, que había estado escuchando con los ojos húmedos. Me expulsó del programa en el acto. Dijo que había violado las reglas del hospital al acceder a un paciente fuera de mi horario autorizado. Me escoltó fuera del edificio esa misma noche. Me prohibieron regresar excepto para visitar a mi propia madre. Isabel miró a Mateo. No volví a verlo hasta hoy. Durante 5 años he pensado en él todos los días, preguntándome si estaba bien, si alguien lo cuidaba, si seguía vivo. Nicolás se levantó bruscamente de su silla, caminó hacia la puerta y la abrió de golpe. ¿Dónde está el expediente del doctor Soto?, preguntó a Ramírez. Señor Mendoza, el doctor Soto es el subdirector del hospital. No puede simplemente... ¿Dónde está su expediente? La voz de Nicolás era cortante como acero. Ramírez suspiró. En mi oficina. Pero señor, son las 11 de la noche. Entonces sugiero que llame a Soto y le diga que venga al hospital ahora mismo, porque cuando termine con él, no tendrá trabajo que lo espere mañana por la mañana. Isabel se puso de pie rápidamente. No, por favor, no quiero crear problemas, ya tengo suficientes. Él destruyó tu carrera por hacer lo correcto, interrumpió Nicolás. Echó a la única persona que estaba cuidando genuinamente de mi hijo. Eso no se queda sin consecuencias. Se giró hacia Ramírez. A partir de mañana, quiero una revisión completa del departamento de neurología. Quiero saber cuántos otros pacientes han sido desatendidos por falta de personal o recursos. Y quiero saber exactamente por qué un niño con signos claros de consciencia mínima fue dejado pudrirse en esta habitación durante 5 años, sin una sola reevaluación. Señor Mendoza, entiendo su ira, pero... ¿Pero qué? ¿Pero son procedimientos estándar? ¿Pero así es como funcionan las cosas? Nicolás caminó hacia Ramírez, su voz baja pero letal. Mi hijo es un milagro médico viviente. Ha sobrevivido 5 años contra todas las probabilidades. Ha mantenido funciones cognitivas que nadie detectó, y lo único que lo mantuvo con vida fue el cuidado no autorizado de una estudiante de enfermería
que ustedes expulsaron por ser demasiado dedicada. Ramírez bajó la cabeza, avergonzado. Tiene razón, falló el sistema, todos fallamos. Entonces arréglelo, ordenó Nicolás, y empiece despidiendo a quien sea que sea responsable de este desastre. Regresó a la cama de Mateo, su ira desvaneciéndose al ver el rostro pacífico de su hijo. Se sentó de nuevo, tomando la mano pequeña. Isabel, dijo suavemente, sin mirarla, ¿cuánto cuesta anualmente el cuidado de tu madre? Aproximadamente 50.000 euros, respondió ella en voz baja. He estado pagando en cuotas, pero estoy atrasada casi 20.000. El hospital amenazó con desconectar el soporte vital si no pago antes de fin de mes. Nicolás sacó su teléfono y marcó un número. Javier, necesito que transfieras 100.000 euros a la cuenta del Hospital La Paz esta noche. Sí, esta noche. No me importa a quién tengas que despertar. La transferencia debe estar confirmada en 1 hora. El pago es para cubrir todas las facturas pendientes y futuras de una paciente llamada... Miró a Isabel interrogantemente. María Moreno, susurró Isabel. Habitación 18. María Moreno, habitación 18. También quiero que mañana a primera hora contrates a los 3 mejores neurólogos especializados en coma del mundo. No me importa dónde estén o cuánto cueste traerlos. Los quiero aquí en 48 horas para evaluar a 2 pacientes. Colgó y miró a Isabel, que estaba paralizada de shock. No puedo aceptar. No es caridad, interrumpió Nicolás. Es una deuda. Tú salvaste a mi hijo cuando nadie más lo hizo. Ahora yo salvaré a tu madre. Y cuando Mateo despierte, y despertará, quiero que la primera persona que vea seas tú. Isabel colapsó en su silla, sollozando descontroladamente. Carmen se acercó y la abrazó, mientras su cuerpo temblaba con años de estrés acumulado liberándose de una vez. Nicolás se inclinó sobre su hijo, besando suavemente su frente. Mateo, si puedes oírme, quiero que sepas algo. La señorita que te cuidó todos estos años, la que nunca te abandonó, va a estar aquí cuando despiertes, y vamos a ser una familia, los 3. Te lo prometo. Como si en respuesta, el monitor cardíaco de Mateo emitió un pitido ligeramente más fuerte. Y en la quietud de esa habitación de hospital, mientras una mesera lloraba de alivio y un millonario sostenía la mano de su hijo perdido, todos sintieron que algo imposible estaba a punto de volverse posible. A las 2 de la mañana, el doctor Soto llegó al hospital. Era un hombre alto y delgado de 50 años, con el tipo de arrogancia que viene de años de poder sin control. Entró en la habitación 22 con una expresión de irritación mal disimulada. Director Ramírez, esta convocatoria de emergencia a mitad de la noche es completamente inapropiada. Tengo cirugía mañana temprano y... Se detuvo en seco cuando vio a Isabel sentada junto a la cama. ¿Qué hace ella aquí? Le prohibí expresamente el acceso a este paciente. Este paciente, dijo Nicolás poniéndose de pie lentamente, es mi hijo. Soto parpadeó, confundido. Imposible. Este es un paciente no identificado. Ha estado aquí durante 5 años sin... Con identidad, interrumpió Nicolás, su voz peligrosamente calmada. Mateo Mendoza, desaparecido en agosto del 2018, reportado a la policía, buscado en 3 continentes, y estuvo aquí todo el tiempo. El rostro de Soto palideció ligeramente. No había forma de que supiéramos. ¿No? Nicolás sacó el cuaderno de Isabel y lo arrojó sobre la mesa con un golpe seco. Esta estudiante, a quien usted expulsó por comportamiento poco profesional, documentó cada respuesta neurológica de mi hijo. Identificó signos de consciencia mínima que todo su departamento pasó por alto. Proporcionó cuidados que salvaron su vida. Y usted la castigó por ello. Soto miró el cuaderno, luego a Isabel, luego de vuelta a Nicolás. Yo solo seguía protocolos. Ella estaba gastando recursos en un caso sin esperanza.
Mi hijo no es un caso sin esperanza. El grito de Nicolás resonó en las paredes. Es un niño de 15 años que ha estado consciente, atrapado en su propio cuerpo, esperando a que alguien notara que todavía está ahí. Y la única persona que lo notó fue castigada por hacerlo. Nicolás caminó hacia Soto hasta quedar frente a frente. Dame una razón por la que no debería destruir tu carrera ahora mismo. Soto retrocedió, su arrogancia desvaneciéndose. Señor Mendoza, entiendo que está molesto, pero ¿molesto? Nicolás soltó una risa amarga. Molesto es cuando tu café está frío. Yo estoy destrozado. He perdido 5 años con mi hijo porque tu departamento es incompetente y porque castigaste a la única persona que hacía su trabajo correctamente. Ramírez intervino. Doctor Soto, creo que necesitamos revisar las decisiones que tomó respecto a la señorita Moreno. Ella violó las reglas, insistió Soto, pero su voz carecía de convicción. Accedió a un paciente fuera de su horario autorizado, sin supervisión. Para salvarlo, terminó Isabel, poniéndose de pie por primera vez, para darle el cuidado que su personal no estaba proporcionando. Su voz temblaba, pero era firme. ¿Sabe cuántas veces encontré a Mateo sin rotar durante horas, desarrollando úlceras por presión que tuve que tratar en secreto? ¿Sabe cuántas veces su tubo de alimentación estaba obstruido porque nadie lo había limpiado adecuadamente? Eso es una acusación seria, dijo Soto, intentando recuperar su autoridad. Es la verdad, respondió Carmen desde la puerta. Yo estaba de turno muchas de esas noches. El doctor Soto redujo el personal nocturno en la unidad de cuidados de largo plazo porque dijo que los pacientes en coma no necesitaban atención intensiva. Isabel era la única que se aseguraba de que todos recibieran cuidados básicos. Soto se giró hacia Ramírez. Director, esta es una conspiración para... ¡Suficiente!, cortó Ramírez. Doctor Soto, está suspendido efectivo inmediatamente mientras se realiza una investigación completa. Entregue su credencial. ¡Esto es ridículo! No pueden suspenderme por... Sí podemos, dijo una voz nueva desde la puerta. Todos se giraron. Una mujer de 60 años con cabello plateado y un traje elegante estaba en el umbral. Era Teresa Valverde, la directora general del Hospital La Paz, conocida como la Dama de Hierro por su estricta ética profesional. Directora Valverde, tartamudeó Soto. Qué placer inesperado. Ahórrese los cumplidos, dijo Valverde fríamente. El señor Mendoza me llamó hace 1 hora. Me ha informado sobre la situación y, francamente, estoy avergonzada. Un paciente bajo nuestro cuidado fue severamente desatendido. Una estudiante brillante fue expulsada por demostrar iniciativa y compasión. Y todo ocurrió bajo su supervisión, doctor Soto. Se acercó a Nicolás y extendió su mano. Señor Mendoza, en nombre del Hospital La Paz, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Esto nunca debió ocurrir. Nicolás estrechó su mano brevemente. Las disculpas no me devuelven 5 años con mi hijo. No, admitió Valverde. Pero puedo asegurarle que habrá consecuencias. Doctor Soto, está despedido efectivo de inmediato, por incumplimiento de deber, negligencia médica y abuso de poder. «¡No puede hacer esto!», protestó Soto. «Tengo 20 años de antigüedad, derechos sindicales. Y yo tengo evidencia documentada de negligencia sistemática», replicó Valverde. El cuaderno de la señorita Moreno por sí solo es suficiente para una demanda masiva. Sé agradecido de que el señor Mendoza no ha llamado a sus abogados. Todavía. Soto miró a su alrededor, buscando apoyo, pero encontró solo rostros fríos. Finalmente, sacó su credencial y la arrojó sobre la mesa. «Esto no ha terminado», masculló antes de salir furiosamente. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Valverde se giró hacia Isabel. «Señorita Moreno, revisé su expediente académico esta noche. Tenía el promedio más alto de su generación.
Su expulsión fue injusta y la revocaré de inmediato. Más aún, me gustaría ofrecerle una posición como enfermera especializada en la unidad de neurología pediátrica, con salario completo y beneficios, efectiva inmediatamente. Isabel se quedó sin palabras. Yo no terminé mis créditos. Los completará mientras trabaja, dijo Valverde. Consideramos su experiencia de los últimos 5 años como práctica avanzada. Además, necesitamos personas como usted, personas que ven a los pacientes como seres humanos, no como números de expediente. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel. No sé qué decir. Di que sí, la animó Nicolás suavemente. Mi hijo te necesitará durante su recuperación, y parece que este hospital también te necesita. Isabel miró a Mateo, todavía inmóvil en la cama, luego a Nicolás, cuya mirada estaba llena de esperanza y gratitud. Sí, susurró. Acepto. Valverde sonrió, la primera sonrisa genuina de la noche. Excelente. Carmen, por favor prepare los papeles de contratación para mañana por la mañana. Se giró hacia Nicolás. Señor Mendoza, entiendo que ha solicitado consultores neurológicos internacionales. Así es, los mejores del mundo. Llegarán en las próximas 48 horas. Tienen acceso completo a todas nuestras instalaciones y registros, cualquier cosa que necesiten. Valverde miró a Mateo. Este joven ha sobrevivido lo imposible. Merece la mejor oportunidad posible de recuperación. Gracias, dijo Nicolás, su voz genuinamente agradecida por primera vez. Valverde asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Señorita Moreno, una última cosa. Su madre está en la habitación 18, ¿correcto? Sí, señora. Revisaré personalmente su caso mañana. Si hay tratamientos o terapias que no se han intentado, me aseguraré de que los reciba. Isabel sollozó. Gracias, muchas gracias. Cuando Valverde se fue, la habitación se llenó de un silencio diferente. No el silencio pesado de la desesperanza, sino el silencio expectante de nuevos comienzos. Nicolás se sentó de nuevo junto a Mateo, pero esta vez extendió su mano libre hacia Isabel. Siéntate, dijo suavemente, junto a nosotros. Isabel se movió a su lado. Nicolás tomó su mano, y juntos sostuvieron las manos de Mateo. Hace unas horas, dijo Nicolás, yo era un hombre roto. Había perdido todo lo que importaba. Mi esposa, mi hijo, mi humanidad. Me había convertido en una máquina, usando el trabajo para no sentir el dolor. Apretó la mano de Isabel. Tú me devolviste mi corazón, me devolviste mi hijo, me devolviste la esperanza. Yo solo, comenzó Isabel, pero Nicolás negó con la cabeza. No digas solo. Lo que hiciste no es solo, nada. Viste valor donde otros vieron un caso perdido. Diste amor donde otros no dieron nada. Y ahora, gracias a ti, mi hijo tiene una oportunidad. Carmen, que había estado observando desde la puerta, se acercó con una caja de pañuelos. Ustedes dos, dijo con voz ahogada por las lágrimas, son la razón por la que elegí ser enfermera, para presenciar momentos como este. Nicolás miró a Mateo, cuyo rostro parecía más pacífico que antes, como si pudiera sentir el amor rodeándolo. Mateo, dijo suavemente, no sé si puedes oírme claramente o si solo son fragmentos, pero necesito decirte algo. Isabel, la señorita que te cuidó todos estos años, va a quedarse con nosotros, va a ayudarte a despertar. Y cuando lo hagas, cuando abras tus ojos y me veas, quiero que sepas que nunca dejé de buscarte, ni un solo día. Te amo, hijo. Siempre te he amado. El monitor cardíaco emitió un pitido ligeramente diferente. No alarmante, solo diferente. Isabel se inclinó hacia adelante, examinando la pantalla. Su ritmo cardíaco está sincronizándose con su respiración, dijo, maravillada. Eso es una señal de relajación profunda. Está respondiendo a tu voz, Nicolás. Sabe que su padre está aquí. Nicolás cerró los ojos,
las lágrimas cayendo libremente. «Vuelve con nosotros, Mateo. Por favor, vuelve». En la quietud de esa habitación, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, 3 personas sentadas juntas alrededor de una cama de hospital se convirtieron en una familia improvisada. Un padre que había recuperado la esperanza, una enfermera que había recuperado su propósito, y un niño que flotaba entre mundos, escuchando, sintiendo, preparándose para su largo viaje de regreso. Y en el monitor, el corazón de Mateo latía constante y fuerte, tocando un ritmo que decía: «Estoy aquí, estoy luchando, espérenme». 3 días después, el Hospital La Paz se había transformado en un epicentro de actividad neurológica. Nicolás había cumplido su promesa. Los 3 mejores especialistas en coma del mundo habían llegado, junto con equipos portátiles de última generación. La doctora Chen, de Shanghái, especialista en estimulación magnética transcraneal. El doctor Müller, de Berlín, experto en interfaces cerebro-ordenador. Y la doctora Patel, de Nueva Delhi, pionera en terapias de despertar asistido por medicamentos. Juntos, habían pasado 2 días completos examinando a Mateo, realizando resonancias magnéticas avanzadas, electroencefalogramas de alta resolución y pruebas de respuesta sensorial. Isabel no se había separado del hospital. Nicolás había reservado una habitación privada para ella. Mesera llora al ver la foto del millonario. Lo que confiesa después cambia su vida. El despertador de plástico barato sonó a las 4 de la mañana. Isabel Moreno abrió los ojos en la oscuridad de su pequeña habitación en el barrio de Carabanchel, donde el papel tapiz se despegaba de las paredes húmedas y el olor a moho se mezclaba con el aroma del café barato que preparaba todas las madrugadas. Tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos y las manos agrietadas por el detergente la hacían parecer una década mayor. Se levantó en silencio, envuelta en una bata desgastada, y caminó descalza hacia el pequeño rincón que servía como cocina. En la mesa de formica rayada, un sobre manila esperaba, sellado con cinta adhesiva amarillenta. Lo había recibido la semana anterior, pero no se atrevía a abrirlo. Adentro estaban los resultados de las últimas pruebas médicas de su madre, quien llevaba 6 meses en coma en el Hospital La Paz. Isabel sabía, por la mirada evasiva del doctor, que las noticias no serían buenas. Preparó el café aguado y se sentó, sosteniendo la taza con ambas manos, como si pudiera absorber su calor. Su mirada se posó en la pequeña fotografía pegada al refrigerador con cinta adhesiva. Ella y su madre en tiempos mejores, hace 5 años, antes del accidente, antes de que todo se derrumbara. El accidente de autobús que dejó a su madre en estado vegetativo también había destruido su futuro. Isabel había estado a punto de graduarse como enfermera especializada en neurología infantil. Faltaban solo 3 meses para su examen final cuando todo cambió. Las facturas del hospital comenzaron a llegar, cada una más aterradora que la anterior. Tuvo que abandonar la universidad, vender todo lo que tenían y buscar cualquier trabajo que pagara en efectivo. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Ahora, 5 años después, trabajaba 3 turnos. Limpiaba oficinas de madrugada, servía mesas en el restaurante El Cisne de Oro durante el día y por las noches cuidaba a un anciano enfermo en su apartamento. Dormía en promedio 4 horas diarias, comía una vez al día y cada centavo que ganaba iba directo al hospital, manteniendo viva a la única persona que le quedaba en el mundo. Isabel se duchó rápidamente con agua fría. El calentador llevaba meses roto y se vistió con su uniforme de mesera, una blusa blanca con manchas que ningún detergente podía quitar completamente, una falda negra con el dobladillo descosido que había remendado con hilo del color equivocado, y unos zapatos negros de imitación de cuero que le lastimaban los pies
pero eran los únicos que tenía. Se miró al espejo agrietado del baño. Sus ojos cafés, alguna vez brillantes y llenos de esperanza, ahora lucían apagados, rodeados de ojeras profundas. Su cabello castaño, recogido en un moño apretado, tenía algunas canas prematuras que no se molestaba en cubrir. Tocó suavemente la pequeña cicatriz en su mejilla izquierda, un recuerdo del día en que un cliente borracho le arrojó un vaso. El gerente no hizo nada. Ella necesitaba el trabajo. Antes de salir, Isabel hizo algo que hacía cada mañana. Sacó de debajo de su colchón un cuaderno gastado con tapas de cartón azul. Era su antiguo cuaderno de práctica de enfermería, lleno de notas meticulosas sobre el cuidado neurológico de pacientes pediátricos. Lo hojeó lentamente, pasando los dedos sobre los diagramas que había dibujado con tanto cuidado. El sistema nervioso, las técnicas de estimulación sensorial, los protocolos de emergencia para crisis epilépticas. Había una página específica marcada con una cinta roja desgastada. En ella había escrito en tinta azul desvanecida: signos de fotosensibilidad extrema en niños, retracción ante la luz, espasmos musculares faciales, gritos de dolor agudo. Tratamiento inmediato, oscurecer ambiente, aplicar presión suave en puntos temporales, técnica de respiración guiada. Cerró el cuaderno y lo guardó de nuevo. Ese conocimiento ya no le servía de nada. Ya no era estudiante de enfermería. Era solo una mesera. Una invisible. Una nadie. Salió al frío amanecer de Madrid. Las calles aún estaban oscuras, iluminadas solo por las farolas amarillentas que parpadeaban. Caminó hasta la parada del autobús, donde otros trabajadores nocturnos esperaban en silencio, cada uno perdido en su propio cansancio. Cuando subió al autobús, encontró un asiento junto a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. En su reflejo borroso, por un momento, vio a la joven que había sido, la estudiante brillante con un promedio perfecto, la hija devota que cuidaba a su madre con amor, la mujer que creía que el trabajo duro y la bondad eventualmente serían recompensados. Pero esa mujer había muerto en el mismo accidente que dejó a su madre en coma. La que quedaba era solo un fantasma, sirviendo mesas, limpiando pisos, sobreviviendo un día a la vez. Isabel cerró los ojos, sintiendo el traqueteo del autobús. En su mente, como todas las mañanas, rezó una pequeña oración. Solo un poco más de tiempo, mamá. Solo aguanta un poco más. Encontraré la forma de salvarte. Lo prometo. El autobús giró hacia el centro de la ciudad, donde las luces se volvían más brillantes y las calles más limpias. Hacia el distrito donde vivía la gente que nunca sabría lo que era contar monedas para comprar pan. Hacia el Cisne de Oro, el restaurante donde los ricos celebraban mientras ella arrastraba los pies durante 12 horas seguidas. Hacia el lugar donde, en solo unas horas, su vida cambiaría para siempre. Aunque en ese momento, mientras bajaba del autobús y caminaba hacia la entrada trasera del restaurante, Isabel Moreno no tenía idea de que el destino ya había comenzado a tejer su red. Nicolás Mendoza despertó en su suite del Hotel Ritz a las 7 de la mañana, como siempre. Su rutina era precisa, militar. 30 minutos de ejercicio en su gimnasio privado, 20 minutos bajo la ducha de mármol italiano, 15 minutos para afeitarse y vestirse con uno de sus trajes de Armani hechos a medida. A las 8 en punto, su asistente personal, Javier, lo esperaba en el vestíbulo con el itinerario del día impreso en papel de lino. Nicolás tenía 45 años y era el fundador de Mendoza Tech, una empresa de inteligencia artificial que había revolucionado la industria médica española. Su fortuna personal se estimaba en más de 200 millones de euros. Los periódicos lo llamaban el visionario de la tecnología sanitaria. Las revistas de negocios lo incluían regularmente en sus listas de los empresarios más influyentes de Europa. Pero detrás de la imagen pública del magnate brillante había un hombre perseguido por una sola obsesión. En su maletín de cuero,
Junto a los contratos millonarios y las propuestas de inversión, Nicolás llevaba una fotografía enmarcada en plata. La sacaba y la miraba al menos 10 veces al día. En ella, un niño de aproximadamente 10 años sonreía a la cámara. Tenía los mismos ojos verdes que Nicolás, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda. Llevaba una camiseta de fútbol del Real Madrid y abrazaba un balón. El niño se llamaba Mateo y había desaparecido hace exactamente 12 años. Nicolás se sentó en el asiento trasero de su Mercedes negro, con Javier al volante. Mientras cruzaban las calles de Madrid hacia las oficinas de Mendoza Tech, Nicolás acarició el marco de plata con el pulgar, un gesto que había repetido miles de veces hasta desgastar ligeramente el metal. «Señor Mendoza», dijo Javier suavemente, mirándolo por el espejo retrovisor. «Hoy tiene la reunión con los inversores japoneses a las 11. También la conferencia de prensa sobre el nuevo software de diagnóstico a las 3. Y esta noche, la cena benéfica en el Cisne de Oro a las 8. «Cancela la cena», respondió Nicolás sin levantar la vista de la fotografía. «Señor, ya la ha cancelado 3 veces este mes. Los organizadores están...» «Cancélala». Javier suspiró pero asintió. Conocía a Nicolás desde hacía 15 años. Había visto cómo el hombre brillante y carismático se había transformado lentamente en una máquina de trabajo, usando el éxito empresarial como una forma de no pensar en el vacío que Mateo había dejado. El día que Mateo desapareció, Nicolás estaba en una reunión crucial con inversores en Barcelona. Su esposa, Carolina, había llevado al niño al Parque del Retiro. En un momento de distracción, mientras ella respondía a una llamada telefónica, Mateo se alejó corriendo detrás de una paloma. Cuando Carolina levantó la vista, el niño había desaparecido. La policía buscó durante meses. Encontraron su camiseta del Real Madrid cerca de un río, pero nunca un cuerpo. Algunos decían que había sido secuestrado. Otros, que se había ahogado, y el río se había llevado el cuerpo. Las teorías abundaban, pero nunca hubo respuestas. Carolina no pudo soportarlo. Se sumió en una depresión profunda, y 3 años después, se suicidó dejando una nota de 2 palabras. «Perdóname, Mateo». Desde entonces, Nicolás había vivido 2 vidas paralelas. En una, era el exitoso empresario que construía imperios. En la otra, era el padre destrozado que pagaba a investigadores privados, que seguía cada pista sin importar cuán absurda fuera, que nunca dejaba de buscar. «Javier», dijo Nicolás de repente, «¿recibiste el informe del nuevo investigador?» «Sí, señor. Llegó anoche». Javier titubeó. «Otro callejón sin salida, me temo». Nicolás apretó la mandíbula. «Contrataré a otro». «Señor, ya ha contratado a 17 investigadores en los últimos 2 años. Todos dicen lo mismo. Después de tanto tiempo, las posibilidades de...» «No me hables de posibilidades». La voz de Nicolás se volvió cortante como un cuchillo. «Mi hijo está en algún lugar, y lo encontraré aunque me lleve el resto de mi vida». Javier guardó silencio. Había aprendido a no discutir cuando Nicolás entraba en ese estado. El coche se detuvo frente al imponente edificio de cristal y acero de Mendoza Tech. Nicolás bajó, ajustándose la corbata, transformándose instantáneamente en el magnate frío y controlado que todos conocían. Pero la fotografía de Mateo permanecía en su bolsillo interior, presionando contra su corazón como un recordatorio constante del único fracaso que ninguna cantidad de dinero podía remediar. Mientras caminaba hacia la entrada, su teléfono sonó. Era su secretaria. «Señor Mendoza, los organizadores de la cena benéfica insisten en que asista esta noche. Dicen que su presencia es crucial para la recaudación de fondos. Es para el nuevo ala pediátrica del Hospital La Paz». Nicolás se detuvo. Hospital La Paz, el mismo hospital donde habían llevado a Mateo para exámenes médicos semanas antes de su desaparición. El lugar estaba lleno de recuerdos dolorosos, pero la culpa tenía una forma de torcer el brazo. «Está bien», suspiró.
Confirma mi asistencia, pero solo por 1 hora. Entendido, señor. La reserva está a nombre de Mendoza Tech, en el Cisne de Oro, a las 8 en punto. Nicolás colgó y guardó el teléfono. Miró hacia el cielo gris de Madrid, donde las nubes amenazaban lluvia. No sabía que en ese restaurante, una mesera agotada llevaría en su memoria el único secreto capaz de devolverle lo que había perdido. El Cisne de Oro brillaba bajo las lámparas de araña de cristal checoslovaco. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco inmaculado, cada una decorada con arreglos de rosas importadas. El murmullo de conversaciones elegantes se mezclaba con el tintineo de copas de champán y el suave sonido de música clásica proveniente del piano de cola en la esquina. Isabel arrastraba los pies de mesa en mesa, su bandeja de plata pesando cada vez más con cada hora que pasaba. Llevaba ya 11 horas de pie. El dolor en sus pantorrillas era tan intenso que había dejado de sentirlo, convertido en un entumecimiento constante. Su estómago gruñía, recordándole que solo había comido un trozo de pan esa mañana. «¡Isabel!», gritó Ricardo, el gerente, desde la entrada de la cocina. «La mesa privada del segundo piso. El señor Mendoza acaba de llegar. Es el evento más importante de la noche. Si cometes un error, cualquier error, estás despedida. ¿Entendido?». Isabel asintió, tragando saliva. Sus manos temblaron ligeramente mientras alisaba su blusa arrugada. El segundo piso era donde los verdaderamente ricos cenaban, aislados de las miradas comunes. Subió las escaleras de mármol, cada paso una pequeña agonía. La sala privada Emperador estaba bañada en una luz dorada y suave. Una larga mesa estaba preparada para 12 personas, pero por ahora solo había 3. Nicolás Mendoza en la cabecera, impecable en su traje gris oscuro. A su lado, un hombre mayor con lentes que hablaba animadamente sobre proyecciones financieras. Y frente a ellos, una mujer elegante con un vestido de noche color vino que revisaba su teléfono con expresión aburrida. Isabel entró en silencio, con la cabeza gacha, invisible como le habían enseñado a ser. Comenzó a servir agua en las copas de cristal, sus manos automáticas después de años de repetir los mismos movimientos. «Entonces, Nicolás», decía el hombre mayor, «la expansión a Asia es inevitable. Tus algoritmos de diagnóstico están revolucionando la pediatría. Los hospitales de Tokio están rogando por...». «No esta noche, Arturo», interrumpió Nicolás con voz cansada. «Esta noche solo estoy aquí por obligación». La mujer del vestido vino dejó escapar una risa seca. «Siempre tan romántico, Nicolás. Por eso tus relaciones duran menos que una reunión de junta directiva». Isabel sirvió el vino tinto en la copa de Nicolás. Su mano temblaba por el cansancio. Una gota, solo una gota, cayó sobre el inmaculado mantel blanco. Se extendió como sangre sobre nieve. El silencio fue instantáneo. Ricardo apareció de la nada, su rostro enrojecido de furia. «¡Idiota! ¿Qué has hecho?» «Yo... Lo siento mucho. Yo...». Isabel se agachó de inmediato, sacando una servilleta de su bolsillo para limpiar. «No te muevas», ordenó Nicolás con voz fría. Ni siquiera la miró directamente, como si ella fuera un objeto defectuoso. «Ya hiciste suficiente daño». «Señor Mendoza, la despediré inmediatamente», se apresuró a decir Ricardo. «Esta incompetente no merece servir a clientes de su calibre». Isabel se quedó congelada en su posición agachada, con la servilleta en la mano. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mordió el labio con fuerza. No podía perder este trabajo. No podía. «Por favor», susurró. «Fue un accidente. No volverá a pasar». «Los accidentes», dijo la mujer del vestido vino con desprecio, «son lo que ocurre cuando contratan a gente sin educación. Miren sus manos. Están agrietadas, sucias. Probablemente no se ha lavado bien. ¿Quién sabe qué bacterias está esparciendo por nuestra comida?». Las palabras fueron como bofetadas. Isabel miró sus propias manos, las manos que lavaba hasta dejarlas en carne viva.
las manos que temblaban de cansancio después de 3 trabajos. Las escondió rápidamente detrás de su espalda. «Larisa tiene razón», dijo Arturo. «El servicio de este lugar se está deteriorando. Cuando uno paga precios premium, espera personal premium». Ricardo agarró a Isabel del brazo con fuerza, lo suficientemente fuerte para dejar marcas. «Vámonos, ahora». Pero justo cuando Ricardo tiraba de ella hacia la puerta, algo cayó del bolsillo del delantal de Isabel. Su viejo cuaderno de enfermería, el que había guardado esa mañana para leerlo durante su único descanso de 15 minutos, golpeó el suelo con un ruido sordo. Se abrió en una página específica. La página está marcada con la cinta roja. Nicolás, que había estado a punto de regresar a su conversación, se detuvo. Su mirada cayó sobre el cuaderno abierto. Vio los diagramas, dibujados a mano del sistema nervioso pediátrico. Vio las notas meticulosas sobre la fotosensibilidad. Y vio algo más. En el margen de la página había una pequeña fotografía pegada con cinta adhesiva desgastada. La fotografía de un niño. Un niño de aproximadamente 10 años, con ojos verdes brillantes y un hoyuelo en la mejilla izquierda. Llevaba una camiseta del Real Madrid. El mundo de Nicolás se detuvo. «Espera», dijo, su voz apenas un susurro. Ricardo se detuvo, todavía agarrando el brazo de Isabel. «¿Señor?» Nicolás se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás con un ruido sordo. Caminó hacia Isabel, sus ojos fijos en el cuaderno en el suelo. Se arrodilló, algo impensable para un hombre de su posición, y recogió el cuaderno con manos temblorosas. «Esta fotografía», dijo, su voz quebrándose. «Este niño, ¿de dónde la sacaste?» Isabel lo miró, confundida por el cambio repentino en su tono. Ya no había frialdad en sus ojos, solo una intensidad aterradora. Yo lo cuidé», susurró. «Hace 5 años, en el Hospital La Paz. Estaba en mi rotación de práctica de enfermería pediátrica cuando... ¿Cuándo qué?» Nicolás la agarró de los hombros, su agarre desesperado. «¿Cuándo qué? Dímelo». «Cuando el niño sin nombre llegó en ambulancia», terminó Isabel, las lágrimas finalmente brotando. «Después del accidente del autobús, el niño que nadie reclamó, el niño que entró en coma y nunca despertó». El rostro de Nicolás se puso pálido como papel. «No, no puede ser. Lo cuidé durante 3 meses», continuó Isabel, su voz temblando. «Nadie venía a visitarlo. No tenía identificación. La policía dijo que probablemente era un huérfano. Pero yo tomé esta foto el día antes de que me obligaran a abandonar la universidad. Porque alguien tenía que recordarlo. Alguien tenía que...» Isabel no pudo terminar, porque Nicolás había caído de rodillas, el cuaderno apretado contra su pecho, sollozando como un niño perdido. «Mateo», gimió. «Mi Mateo. Mi hijo». Y en ese momento, en la elegante sala privada del Cisne de Oro, mientras los ricos miraban atónitos, un millonario se rompió frente a una mesera que acababa de decirle que su hijo muerto llevaba 5 años en coma, en el mismo hospital donde su difunta esposa solía ir a rezar. El hijo que había buscado en cada rincón del mundo había estado a solo 20 kilómetros de distancia, sin nombre, sin familia, sin nadie, excepto por una estudiante de enfermería que no podía permitir que muriera solo. El silencio en la sala privada era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Larisa había dejado caer su copa de champán, el líquido dorado esparciéndose sobre el mantel como una mancha de oro. Arturo estaba paralizado, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Ricardo soltó el brazo de Isabel como si quemara. Nicolás seguía de rodillas, abrazando el cuaderno contra su pecho, sus hombros temblando con cada sollozo ahogado. El magnate que controlaba imperios multimillonarios se había desmoronado por completo ante una fotografía borrosa,
pegada con cinta adhesiva, en un cuaderno gastado. Isabel se quedó de pie, sus piernas temblando no solo por el cansancio, sino por el peso de lo que acababa de revelar. Sus labios se movían en silencio, tratando de formar palabras que no llegaban. Había guardado ese secreto durante 5 años, un niño sin nombre que había cuidado con devoción durante su rotación, el niño que le había roto el corazón porque nadie lo reclamaba. «Señor Mendoza», dijo Arturo suavemente, recuperando la voz. «Esto tiene que ser un error. Mateo fue declarado muerto hace años. La policía cerró el caso. Usted mismo vio el informe forense sobre la ropa encontrada en el río. Nunca encontraron un cuerpo», gritó Nicolás, levantando la cabeza bruscamente. «Nunca hubo un cuerpo, solo su camiseta». Se puso de pie con dificultad, aún aferrando el cuaderno, y se giró hacia Isabel. Sus ojos estaban rojos, su rostro empapado de lágrimas, toda su compostura destruida. «Tú», dijo, su voz ronca. ¿El niño sigue vivo?» Isabel asintió lentamente. «Está en el Hospital La Paz, en la unidad de cuidados de largo plazo. Cama 22, ala oeste del 3er piso. Ingresó el 5 de agosto, hace 5 años. Traumatismo cráneoencefálico severo del accidente. Entró en coma y nunca despertó». «¿Por qué?» Nicolás se acercó a ella, su voz quebrándose. «¿Por qué nadie me avisó? ¿Por qué la policía nunca conectó?» «Porque no tenía identificación», interrumpió Isabel suavemente. Cuando llegó en la ambulancia, no llevaba nada encima. Su ropa estaba destrozada. Los paramédicos dijeron que había sido arrojado del autobús durante el impacto. La policía asumió que era un niño indigente, quizás hijo de inmigrantes sin papeles. Tomaron sus huellas, pero no coincidían con ningún registro porque nunca lo registré en el sistema nacional. Terminó Nicolás, su voz apenas un susurro. Carolina y yo íbamos a hacerlo ese verano. Seguimos posponiendo el trámite. Pensamos que teníamos tiempo. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra la silla. Arturo se apresuró a sostenerlo. Isabel continuó, sus propias lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hice todo lo que pude por él. Cuando estaba en mi rotación, lo cuidaba más que a mis otros pacientes. Le hablaba, le leía cuentos, le ponía música. Los médicos decían que era inútil, que el daño cerebral era demasiado severo, pero yo no podía abandonarlo. Sentí que alguien en algún lugar lo estaba buscando». «¿Y por qué dejaste de cuidarlo?», preguntó Nicolás, cada palabra un esfuerzo. El rostro de Isabel se contrajo de dolor. «Mi madre tuvo el accidente. El mismo accidente de autobús. Era el autobús número 47 que iba hacia Atocha. Ella estaba sentada en la parte delantera. El niño, Mateo, estaba en la parte trasera. Cuando el autobús volcó, ambos fueron gravemente heridos. La conexión golpeó a Nicolás como un rayo. «Tu madre está en el mismo hospital. Cama 18, misma ala», asintió Isabel. «2 habitaciones más abajo, ambos en coma, ambos olvidados por un sistema que no tiene recursos para pacientes sin seguro privado. Tuve que abandonar la universidad para pagar las facturas, y aún así no es suficiente. Cada mes me dicen que si no puedo pagar, tendrán que desconectar el soporte vital». Nicolás cerró los ojos, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Su hijo y la madre de esta mujer habían compartido el mismo destino, el mismo accidente, la misma condena. Y esta mesera agotada, esta mujer que él acababa de humillar y casi despedir, había estado cuidando de ambos con lo poco que tenía. «Ricardo», dijo Nicolás de repente, su voz recuperando algo de su habitual autoridad. «Lárgate. Todos ustedes, salgan ahora». «Pero, señor Mendoza, la cena benéfica, los otros invitados están...» «¡Fuera!». El grito de Nicolás resonó en las paredes. Larisa y Arturo se apresuraron hacia la puerta. Ricardo los siguió, lanzando una mirada venenosa a Isabel antes de desaparecer. Cuando la puerta se cerró,
Nicolás y Isabel se quedaron solos. Nicolás caminó hacia la ventana que daba a las luces de Madrid, su espalda tensa. Pasó un largo minuto en silencio. Cuando habló, su voz era diferente, ya no la del magnate arrogante, sino la de un padre destrozado. He gastado millones buscándolo. Contraté a los mejores investigadores de Europa. Seguí pistas en 3 continentes. Y todo este tiempo, él estaba a 20 kilómetros de mi oficina. Se giró hacia Isabel y ella vio algo en sus ojos que no había visto antes: vulnerabilidad absoluta. «Llévame con él», dijo Nicolás. «Por favor, ahora mismo». Isabel titubeó. Son casi las 10 de la noche. El hospital no permite visitas después de las 8. Y no me importa si tengo que comprar el maldito hospital, interrumpió Nicolás. He esperado 5 años sin saberlo. No esperaré ni un segundo más ahora que sé la verdad. Sacó su teléfono y marcó rápidamente. Javier, trae el coche al Cisne de Oro. Ahora. Y llama al director del Hospital La Paz. Dile que Nicolás Mendoza llegará en 15 minutos y que si no me dejan entrar a la unidad de cuidados de largo plazo, 3ª planta a la oeste, compraré el hospital mañana y despediré a todo el personal de seguridad. Colgó y miró a Isabel. ¿Vienes conmigo? Yo tengo que terminar mi turno. Si no lo hago, Ya no trabajas aquí, dijo Nicolás firmemente. A partir de este momento, trabajas para mí. Tu único trabajo es llevarme con mi hijo y decirme todo lo que sepas sobre su condición. Te pagaré lo que pidas. Isabel negó con la cabeza, las lágrimas brotando, de nuevo. No quiero su dinero. Entonces lo haré por tu madre, dijo Nicolás, leyendo su resistencia. Si mi hijo está vivo por tu cuidado, pagaré cada centavo de las facturas médicas de tu madre. Contrataré a los mejores neurólogos del mundo. Haré lo que sea necesario. Isabel lo miró fijamente, buscando la trampa, el engaño. Pero lo único que vio fue la desesperación cruda de un padre. ¿Por qué?, susurró. Hace 5 minutos me trataba como basura. Nicolás bajó la cabeza, la vergüenza pintada en cada línea de su rostro. Porque soy un idiota, porque he dejado que mi dolor me convierta en un monstruo, porque juzgué tu valor por tu ropa en lugar de por tu corazón. Levantó la vista, sus ojos suplicantes. Déjame enmendar mi error, por favor. Isabel respiró hondo. Pensó en su madre, en las facturas impagas, en las amenazas de desconectar el soporte vital. Pensó en Mateo, el niño sin nombre que había cuidado como si fuera propio. Está bien, dijo finalmente. Lo llevaré con él. Nicolás cerró los ojos en alivio. Cuando los abrió, extendió su mano hacia Isabel, no como un jefe hacia una empleada, sino como un igual. Gracias, no sabes lo que esto significa. Isabel tomó su mano. Era cálida, firme. Por primera vez en 5 años, sintió que quizás no estaba sola cargando su peso. El teléfono de Nicolás sonó. Era Javier. «El coche está afuera, señor». «Vamos», dijo Nicolás a Isabel. Salieron de la sala privada juntos. En el vestíbulo del restaurante, todos los ojos se volvieron hacia ellos. El millonario y la mesera, caminando lado a lado. Ricardo se acercó corriendo. «Señor Mendoza, sobre el incidente, quiero asegurarle que esta empleada será...» «Cállate», dijo Nicolás sin detenerse. «A partir de mañana, tu restaurante perderá el contrato de catering con todas mis empresas, y me aseguraré de que todos en mi círculo social sepan por qué». Ricardo palideció. «Pero señor, yo solo estaba humillando a la única persona en este lugar que vale algo», terminó Nicolás. «Adiós, Ricardo». Isabel y Nicolás salieron al frío de la noche madrileña. El Mercedes negro esperaba, con Javier sosteniendo la puerta abierta. Nicolás hizo un gesto para que Isabel entrara primero. Ella titubeó, mirando el lujoso interior de cuero. «No pertenezco ahí», susurró. «Esta noche», dijo Nicolás suavemente. «Eres la persona más importante de mi mundo.
por favor. Isabel entró, hundiéndose en el asiento más suave en el que se había sentado en su vida. Nicolás entró detrás de ella. «Al Hospital La Paz», ordenó a Javier, tan rápido como la ley lo permita. El coche arrancó, las luces de Madrid pasando velozmente por las ventanas tintadas. Isabel miró a Nicolás de reojo. Él sostenía su cuaderno de enfermería como si fuera la Biblia, sus dedos trazando la fotografía de Mateo, una y otra vez. «¿Qué harás si...?» comenzó Isabel, pero su voz se apagó. «¿Sí qué?», preguntó Nicolás. «Si él no puede despertar, si el daño es permanente». Nicolás miró por la ventana, su reflejo fantasmal flotando sobre las luces de la ciudad. «Entonces me sentaré junto a su cama todos los días por el resto de mi vida. Le hablaré, le leeré, le sostendré la mano. Haré lo que tú hiciste». Se giró hacia ella. «Porque eso es lo que hace el amor. No se rinde». Isabel sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado cerrado durante 5 años. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. «Él tiene una marca de nacimiento», dijo suavemente, «en forma de media luna, justo detrás de su oreja izquierda. Los médicos no la notaron porque está cubierta por el cabello. Pero yo la vi cuando le lavaba el pelo». Nicolás se giró bruscamente hacia ella. «Mateo tiene esa marca. La llamábamos su luna secreta». Sus miradas se encontraron en la penumbra del coche, y en ese momento supieron con certeza absoluta. El niño sin nombre era Mateo Mendoza. Y después de 5 años de búsqueda inútil, un millonario arrogante y una mesera invisible estaban a punto de cruzar las puertas del Hospital La Paz para reunir una familia rota. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. El Hospital La Paz se erguía como una fortaleza de concreto y cristal contra el cielo nocturno. Las ventanas iluminadas parecían ojos vigilantes, cada una guardando su propia historia de dolor y esperanza. El Mercedes negro se detuvo en la entrada de emergencias, donde Nicolás había llamado anticipadamente. El director del hospital, el doctor Ramírez, un hombre de 60 años con cabello cano y expresión nerviosa, esperaba en la entrada con 2 enfermeras y un guardia de seguridad. «Señor Mendoza», dijo Ramírez extendiendo la mano. «Es un honor, aunque las circunstancias son inusuales. Su llamada fue muy urgente. Lléveme a la unidad de cuidados de largo plazo, 3ª planta, ala oeste», ordenó Nicolás sin preámbulos. «Cama 22». Ramírez parpadeó. «Señor, tendrá que explicarme qué...». «Ahora», cortó Nicolás. «Las explicaciones pueden esperar». Entraron al hospital, sus pasos resonando en los pasillos esterilizados. El olor a desinfectante y enfermedad se mezclaba en el aire. Isabel caminaba junto a Nicolás, sus zapatos baratos chirriando suavemente contra el suelo pulido, consciente de las miradas curiosas del personal nocturno. Subieron en el ascensor en silencio. Nicolás respiraba pesadamente, sus manos apretadas en puños. Isabel podía ver el músculo de su mandíbula tensándose repetidamente. «¿Está preparado?», preguntó ella suavemente. «No», admitió Nicolás. «Pero no importa». Las puertas del ascensor se abrieron en el 3er piso. El ala oeste era más tranquila, más oscura que el resto del hospital. Aquí era donde mantenían a los pacientes en coma prolongado, los olvidados, los que flotaban en el limbo entre la vida y la muerte. La enfermera de turno, una mujer joven llamada Carmen, levantó la vista de su escritorio. «Doctor Ramírez, no esperábamos». «Habitación 22», dijo Ramírez. «Abre la puerta». Carmen miró a Isabel y sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Isabel, no te había visto en meses. ¿Volviste al programa de enfermería?» «No, yo...». Isabel no sabía cómo explicar. «Ella está conmigo», intervino Nicolás. «La habitación. Ahora». Carmen sacó sus llaves y los guió por el pasillo.
Sus pasos resonaban como latidos en el silencio. Pasaron las habitaciones 18, 19, 20, 21. Cada puerta era idéntica, cada una guardando una vida suspendida. Carmen se detuvo frente a la habitación 22. Introdujo la llave en la cerradura, pero miró a Nicolás con curiosidad. ¿Conoce al paciente? En 5 años, nadie ha venido a visitarlo excepto Isabel cuando trabajaba aquí. Es mi hijo, dijo Nicolás, su voz quebrándose en la última palabra. Carmen dejó caer las llaves. El sonido metálico resonó en el pasillo. ¿Qué? Pero... El expediente dice, paciente no identificado. Abre la maldita puerta, rugió Nicolás, perdiendo el control. Carmen giró la llave con manos temblorosas. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación pequeña iluminada solo por el suave resplandor de los monitores médicos. Y allí, en la cama hospital, yacía un niño de 15 años. Nicolás entró primero, sus pasos vacilantes como los de un hombre caminando sobre hielo frágil. Isabel lo siguió, manteniéndose cerca por si colapsaba. El niño estaba más delgado de lo que debería, su piel pálida como porcelana bajo las sábanas blancas. Tubos salían de su nariz y brazos, conectados a máquinas que emitían pitidos regulares. Su cabello castaño, del mismo tono que el de Nicolás, había crecido largo, cubriéndole las orejas. Nicolás se acercó a la cama, cada paso una agonía. Se detuvo junto a la barandilla, sus manos agarrándola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Mateo», susurró. El niño no respondió. Solo el pitido constante del monitor cardíaco llenaba el silencio. Nicolás extendió una mano temblorosa y tocó suavemente el cabello del niño. Apartó los mechones detrás de la oreja izquierda, revelando la piel debajo. Allí, pálida pero visible, estaba la marca de nacimiento en forma de media luna. Un sonido se escapó de la garganta de Nicolás, algo entre un sollozo y un grito ahogado. Sus rodillas cedieron y cayó junto a la cama, su rostro presionado contra las sábanas, su mano agarrando la pequeña mano fría de su hijo. «Es él», lloró. «Dios mío, es mi Mateo, mi niño, mi bebé». Isabel se quedó atrás, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. El doctor Ramírez y Carmen observaban desde la puerta, atónitos. «No entiendo», murmuró Ramírez. «Si este es el hijo de Mendoza, ¿cómo es posible que nadie lo identificara? La policía toma huellas, fotografías». «No tenía huellas en el sistema», explicó Isabel con voz ronca. «Sus padres nunca completaron el registro nacional. Y la foto policial. Nadie comparó la base de datos de personas desaparecidas con la de pacientes no identificados. Los sistemas no están conectados». «Un fallo burocrático», dijo Ramírez horrorizado. «Un simple fallo burocrático mantuvo a un padre y su hijo separados durante 5 años». Nicolás levantó la cabeza, su rostro empapado de lágrimas. «No me importa cómo pasó. Lo que importa es que lo encontré». Miró a Ramírez con ojos ardientes. «Necesito los mejores neurólogos pediátricos del mundo, aquí mañana por la mañana. Necesito que revisen su caso completo. Necesito saber si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que pueda despertar». «Señor Mendoza», comenzó Ramírez cuidadosamente, «tiene que entender que después de 5 años en estado vegetativo, las posibilidades de recuperación significativas son...» «No me hables de probabilidades», interrumpió Nicolás. «Hace 1 hora, las probabilidades de encontrar a mi hijo vivo eran 0. Y sin embargo, aquí está. Así que no me digas qué es posible o imposible». Isabel se acercó, poniendo una mano en el hombro de Nicolás. «Hay algo que necesitas saber, algo que vi cuando lo cuidaba». Nicolás se giró hacia ella, esperanzado. «¿Qué?». Isabel caminó hacia el otro lado de la cama y tomó la mano libre de Mateo. Con su pulgar, presionó suavemente el centro de su palma. «Mire», susurró. Los dedos de Mateo se contrajeron.
Solo ligeramente, apenas perceptible, pero se movieron. El monitor cardíaco emitió un pitido ligeramente más rápido. Responde a la presión profunda, explicó Isabel. No es solo un reflejo, es inconsistente con el estado vegetativo completo. Cuando yo lo cuidaba, noté otros signos también. Sus ojos se mueven bajo los párpados durante ciertos sonidos. Su respiración cambia cuando hay música. Los médicos lo atribuyeron a reflejos autonómicos, pero yo siempre pensé que había algo más. Se acercó a la pequeña mesa junto a la cama y sacó algo de su bolso. Un pequeño reproductor MP3, antiguo con audífonos. Cuando estaba en mi rotación, solía ponerle música. Descubrí que su ritmo cardíaco se estabilizaba con ciertas canciones. Una en particular causaba la mayor respuesta. Conectó los audífonos a los oídos de Mateo y presionó play. Las notas de una canción de cuna llenaron la habitación, filtrándose suavemente desde los auriculares. Era una melodía sencilla, casi infantil, cantada por una voz femenina. Nicolás se puso rígido. Esa canción, Carolina solía cantarla, todas las noches antes de dormir. En la cama, algo cambió. Los párpados de Mateo comenzaron a moverse más rápido, como si estuviera en sueño REM. Su respiración, que había sido mecánica y regular, se volvió ligeramente irregular, más humana. Y luego, tan sutilmente que casi lo pierden, una lágrima se deslizó por su mejilla cerrada. Carmen jadeó. No puede ser. Los pacientes en estado vegetativo no lloran emocionalmente. Él no está en estado vegetativo completo, dijo Isabel con convicción. Está en estado de consciencia mínima. Puede escuchar, puede sentir, pero no puede responder. Está atrapado. Nicolás tomó la mano de su hijo, apretándola contra su pecho. Mateo, soy papá. Estoy aquí. Nunca dejé de buscarte. Nunca. El monitor cardíaco aceleró ligeramente. «¿Puede oírme?», susurró Nicolás maravillado. «¿Puede oírme?». «Señor Mendoza», dijo Ramírez, su voz llena de asombro profesional. «Si lo que dice la señorita es cierto, si este niño ha estado en estado de consciencia mínima todo este tiempo y nadie lo notó, esto cambia todo. Hay protocolos, terapias nuevas, estimulación magnética transcraneal. Hay esperanza». Isabel sacó su cuaderno de enfermería, el mismo que había caído en el restaurante, y lo abrió en una página específica. «Documenté todo», dijo, mostrándole a Ramírez. «Cada respuesta, cada cambio sutil. Estaba segura de que algo estaba mal con su diagnóstico, pero yo era solo una estudiante. Nadie me escuchó». Ramírez leyó las notas meticulosas, su expresión cambiando de escéptica a asombrada. Esto es trabajo de nivel de especialista. ¿Dónde aprendiste a observar con este nivel de detalle? Mi profesor era el doctor Navarro, dijo Isabel en voz baja. Antes de su muerte, era el mejor neurólogo pediátrico de España. Me enseñó que los pacientes siempre comunican. Solo, gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.